Pues os queremos agradecer una vez más vuestra presencia en nuestra asociación, donde procuramos tratar el tema del espíritu como es natural, y donde todos nuestros amigos, nuestros queridos amigos que están en la misma línea, en la misma sintonía que nosotros, pues nos visitan de semana a semana, trayéndonos sus conocimientos, su saber, su experiencia y sobre todo ese cariño que hace que nosotros nos sintamos pues verdaderamente a gusto una vez más. Muchas gracias, Alfredo y Maribel, por estar aquí, nuestros amigos de la casa, que desde hace mucho tiempo pues nos visitan de una manera continua, a pesar del gran esfuerzo que hacen, porque él es psicólogo clínico, la verdad es que tiene mucha tarea. Es lógico, en el mundo en que vivimos hoy en día, que todos tenemos problemas, pues él realiza una tarea muy importante, y sobre todo cuando se tiene el conocimiento de la doctrina espírita, el trabajo, pues es un trabajo muy distinto al que verdaderamente no lo tiene, porque él sabe orientar a las personas que trata de una manera muy especial. De hecho, es muy reclamado de una manera continua. En esta tarde habéis el título, Curación Física y Espiritual. Espero que en esta tarde pasemos una tarde agradable, pero sobre todo que aprendamos. Esto es muy importante, que aprendamos que tenemos un vehículo, cada uno de nosotros, nuestro cuerpo físico, y que a pesar de que lo sabemos, pues resulta que no le damos el trato que se merece, porque le infectamos de una serie de cosas, no solamente materiales o físicas, sino también mentales, Nuestra mente actúa a veces de una manera impropia sobre nuestro vehículo, y esto hace que nosotros pues de vez en cuando caigamos pues en enfermedades que lógicamente proceden del espíritu. Os agradecemos una vez más vuestra presencia, os damos las gracias por estar aquí acompañándonos. Es muy grato ver que esta casa un viernes más está al completo, como es natural, y le queremos dar pues un aplauso a nuestro amigo Alfredo por su dedicación y por su interés en atendernos. Muchas gracias. ¿Qué tal se oye allí? ¿Se oye bien? ¿Correcto? Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos, a Juan Miguel, María Jesús, a toda la asociación por vuestra amable invitación. Y también a todos ustedes por su atención. Hoy vamos a tratar brevemente la curación física y espiritual, ese hecho de la curación. Para curar alguna molestia, ustedes van al médico si les duele el organismo, o al psicólogo o psiquiatra si es en relación con su salud mental. En ambos casos exponen lo que les ocurre y dónde lo notan o lo sienten, o creen que lo notan o lo sienten. Pues bien, en primer lugar, para saber dónde notamos o sentimos, vamos a ver la composición de lo que es un ser humano, es decir, un espíritu encarnado con forma humana terrestre. Primero tenemos el cuerpo físico, que es muy conocido, o pensamos que es conocido, es el que está en nuestro mundo y vemos con nuestros ojos. Después tenemos rodeando al cuerpo físico el doble etérico. El doble etérico es de materia sutil, rodea al físico como unos 20-25 centímetros y ahí se reciben las señales de los cuerpos superiores. Estos dos, el físico y el etérico, desaparecen en el proceso que llamamos muerte. El cuerpo astral o perispíritu rodea como una burbuja al físico y al doble etérico. Su estructura está ligada punto por punto con el doble etérico y el cuerpo físico y tiene órganos similares a los que tenemos aquí, a los que podemos palpar. Pero naturalmente es invisible a los ojos humanos porque es de una naturaleza dimensional distinta. Allan Kardec, seudónimo de Hippolyte Niçard Rivel, el codificador del espiritismo, fue el que acuñó el término periespíritu, que significaría lo que rodea al espíritu.
Luego tenemos el cuerpo mental. El cuerpo mental, ¿qué es? Es el que rodea al espíritu, es la carcasa del espíritu, es el envoltorio del espíritu. Permanece rodeado del periespíritu y del resto de los cuerpos. Por fin tenemos el espíritu, que es la chispa divina que hay en cada uno de nosotros, resultado de nuestra propia evolución, indestructible, no se destruye nunca. El resto de los cuerpos se destruyen con el tiempo, con las dimensiones, con los pasos. El espíritu nunca se destruye, es indestructible. Y es contenedor además de todas las experiencias desde que hemos sido creados, por así decirlo, ¿no? Todo esto forma una especie de conjunto que podríamos comparar con las capas de una cebolla, siempre con la pobreza de nuestro lenguaje humano. Para hablar de estas cosas tenemos que emplear símiles, tenemos que emplear palabras que nosotros entendamos, pero tengamos muy en cuenta que la realidad dimensional es muy distinta a la que nosotros estamos inmersos ahora mismo, ¿no? Desde ese espíritu o alma emanan las órdenes que a través del periespíritu y del doble etérico llegan al cuerpo físico, a nuestra vida normal, mientras estamos aquí encarnados en la Tierra. Mientras vivimos aquí, y es algo que no caemos nunca a la cuenta, estamos en dos dimensiones. Estamos aquí, en la de nuestro cuerpo físico, y además el resto de nuestros cuerpos, nuestro espíritu, nuestro periespíritu, el doble etérico está en otra dimensión. Luego estamos a la vez en dos dimensiones, aunque realmente no nos percatamos de ello porque nos aferramos más a la dimensión de nuestros sentidos sensoriales, de nuestros 5 sentidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al morir nos quedamos ¿con qué? Con la parte que está en la otra dimensión. La parte física, el doble etérico, se destruyen. Se van, pues, como se va el cadáver, poco a poco se destruye, y la otra parte que queda, en la otra dimensión. Pero no es que se vaya a la otra dimensión, es que siempre ha estado en esa dimensión. Ahora mismo ustedes están aquí y su parte etérea, su parte espiritual, está en la otra dimensión. Entonces están en dos dimensiones, aunque parece que le damos más peso a esta, por motivos obvios, ¿no? Hasta aquí se entiende más o menos la estructura de nuestro ser. Bien, pues entonces vamos a la enfermedad, porque sin enfermedad no haría falta curarse, no haría falta curación. La enfermedad que aqueja a nuestros cuerpos se refleja ¿en qué parte? La parte material, en nuestro cuerpo, en el cuerpo físico, pero su origen puede provenir de elementos externos incontrolables, por ejemplo, virus, bacterias, golpes, explosiones, atropellos, etcétera, etcétera. Y también de problemas internos, de elementos internos, como problemas hereditarios, infecciones, mal funcionamiento de órganos, alteraciones en el funcionamiento general, etcétera. Y no se preocupen, si hay algún hipocondríaco, no vamos a hablar de enfermedades que aquejan a la humanidad, porque sería una tarde muy desagradable. Vamos a aprovecharla de otra forma, ¿no? El cuerpo físico puede estar desde su origen perfectamente, o bien padecer problemas a la vista o en potencia. En ambos casos, la causa siempre se encuentra en su espíritu, o le podemos llamar alma. El espíritu, cuando está encarnado, lo llamamos alma, ¿de acuerdo? ¿En qué está eso? Está en lo que llamamos karma. Karma, que lo hemos oído muchas veces, hay películas, hay incluso novelas muy graciosas que hablan del karma de una manera un tanto especial. ¿Y qué significa realmente el karma? Pues para poderlo entender muy brevemente, vayamos al auténtico sentido de lo que llamamos vida. La vida realmente no es solo lo que creemos, lo que aparentamos, lo que deseamos que sea, que es la posesión y tenencia de cosas materiales. La mayoría de nosotros, pues, nos encantaría tener todo eso que hay en la diapositiva, todo eso y más, ¿no? Y mucha gente todavía más. Pero realmente no, la vida no es eso, no es solo eso, eso es una parte de la vida. El objeto de la vida, la misión de lo que llamamos vida, es que nuestro espíritu evolucione.
¿Para qué? Para que reparemos faltas y errores anteriores. ¿Por qué? Porque las arrastramos de otras vidas. ¿Y para ello qué es necesario? Pues que elevemos nuestras vibraciones. A la postre, en todo el universo, lo que cuentan son las ondas. Las ondas, las vibraciones, son muy importantes. Nosotros somos vibración. Realmente nuestras moléculas vibran en una determinada frecuencia y mantienen una estructura que nos permite ser como somos. Pero esta lámpara que tenemos aquí también vibra a su forma. Tiene sus moléculas que están vibrando de otra manera. Todos son ondas, solo que nosotros estamos acostumbrados a vernos con esta estructura molecular y nos distinguimos así. Pero si pudiéramos ver las ondas aquí, sería un universo constante en movimiento, ¿no? Tanto nuestro como de las cosas materiales que nos rodean. Bien, el sentido de la vida entonces no solo es tener un Ferrari, un Lamborghini o un 500, no. El sentido de la vida es elevar nuestras vibraciones. ¿Para qué? Para que podamos algún día no tener que volver aquí, para que podamos parar la rueda de las encarnaciones, lo que los hindúes llaman la samsara, ¿no? Para que no tengamos de nuevo que encarnar en la tierra y volver a pasar, pues, por echar los dientes, ir al colegio, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tan maravillosas que tenemos que pasar todos cuando venimos aquí, ¿no? Nuestro real mundo no es este, en el que estamos solo de paso y muy rápido. Nuestro real mundo es el del espíritu, en esas otras dimensiones donde pasamos la mayor parte del tiempo, por decirlo de una forma que podamos comprender, ya que el tiempo allí, en esas dimensiones, no existe como aquí. Aquí venimos a pasar nuestra prueba, nuestro examen, y a ese examen venimos ¿con qué? Como lo hacen los estudiantes de la Tierra, con su conocimiento, con su estudio, con nuestras características personales y lo que sabemos del tema. ¿Eso qué sería? Lo que antes llamábamos karma. Venimos a la Tierra con una serie de condiciones, producto de otras vidas, de otras experiencias, aquí y en otros lugares. Y eso es lo que venimos ¿a qué? A pasar un examen. ¿Para qué? ¿Para ganar algo? Sí, para ganar eso que decíamos antes, para ganar vibración, para ganar nivel vibratorio, para que nuestras ondas sean más puras, para que puedan alcanzar otros universos distintos, otras dimensiones totalmente distintas. Antes de reencarnar en un cuerpo, la Tierra, elegimos, y además sí, han oído bien, elegimos, ¿el qué? El tipo de pruebas por las que vamos a pasar para depurar nuestras vibraciones. Podemos haber elegido nosotros mismos, ¿eh? No hay ningún tribunal de ningún tipo, ni ningún Dios que nos diga, vas a volver así. No, somos nosotros, salvo algunos casos que ahora apuntaremos. Podemos haber elegido nacer sin algún miembro, tener propensión a algunas enfermedades, etcétera, etcétera. Hay encarnaciones, eso sí, donde no se nos deja elegir, donde se nos envía directamente con esas potenciales predisposiciones hacia enfermedades o trastornos. Y lo más importante, no crean que es un castigo. Podríamos pensar, es que ¿por qué me han mandado a la tierra así? Me han mandado cojo, me han mandado manco, me han mandado medio tonto. No, no es un castigo, es una ocasión de aprendizaje. Es una ocasión que nos dan ¿para qué? Para poder llegar a eso que decíamos antes, para poder depurar nuestras vibraciones. ¿A lo largo de qué? De los años que estemos aquí, o de parte de la vida que estemos aquí, ¿no? Bien. ¿Por qué existe esto? Se preguntarán. Hombre, ¿por qué me mandan aquí para pasarlo mal? Eso es una crueldad, ¿no? Es horrible. ¿Qué Dios hace eso? Qué asco de Dios, ¿no? ¿Por qué existe? Bueno, no es un castigo. ¿Por qué? Porque por nuestra trayectoria personal, antes hemos podido ser egoístas, soberbios, criminales. Podemos haber entrado en un pueblecito y haber matado, incendiado y violado. Podemos haber arrasado con mucha gente en otras vidas. Nos hemos portado mal, hemos hecho cosas que no debíamos de hacer. Y todo eso realmente hay que depurarlo. No es un castigo, es una ocasión de aprendizaje.
Es una ocasión que se nos da ¿para qué? Para que podamos compensar, por así decirlo, el posible mal que hayamos hecho en otras vidas, ¿no? Bien, también puede ser que nos hayamos suicidado. Hemos dicho, no aguanto más, los problemas son horribles, esto se acaba, me pego un tiro y se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos fin a nuestra prueba antes de la hora. Y entonces se nos envía, ¿cómo? En unas condiciones físicas o mentales diferentes. ¿Para qué? Para que podamos depurar nuestras vibraciones. Es decir, se nos da otra oportunidad. Nunca nos podremos quejar porque Dios o la energía suprema nos dé posibilidades. Siempre nos da muchas oportunidades. Somos nosotros que somos muy cerrados, muy ciegos y decimos, no, la vida es una sola, solo tengo una vida, luego no hay nada, entonces lo voy a hacer mal, bien o como sea. Pero tenemos muchas oportunidades y deberíamos de aprovecharlas, ¿no? Bien, en cualquier caso, todos los que estamos aquí tenemos algún karma. ¿Por qué? Porque estamos encarnados en la Tierra. Si no, no estaríamos aquí. Estaríamos en otro planeta, estaríamos en otra dimensión, estaríamos con otra estructura. Pero si estamos aquí es que realmente todos tenemos algún tipo de karma. Mayor, menor, más ligero, más pesado. Cada uno pues tenemos nuestra propia sombra, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos? Llegamos a la Tierra, crecemos, pasamos el proceso que llamamos vida y morimos o desencarnamos, también se llama desencarnar. Porque lo cierto es que nadie se queda aquí eternamente. Nadie permanece aquí para siempre. Lo que no es cierto, afortunadamente, es ese dicho popular de nadie ha vuelto del otro mundo a contarlo. Nadie ha venido del más allá. Ningún muerto ha venido. No. Los espíritus se han comunicado con los encarnados a través de los llamados médiums y les han transmitido información muy válida. El espiritismo, todas las doctrinas espiritualistas que hay y, por supuesto, todas las religiones del mundo, desde que el hombre es hombre, señalan que la muerte no es el fin, que hay algo más intenso y real más allá. También, además, si lo consideran ustedes, es un acto de gran justicia. Cuantísimas personas impresentables, estafadores, tiranos, se mueren sin que la justicia humana intervenga. Hitler murió sin un Nürnberg que le juzgase. Stalin y otros muchos murieron en su cama tranquilamente. Algunos sí, envenenados. Pero bueno, y delincuentes igualmente siniestros como ellos, después de haber sembrado de cadáveres el mundo, han muerto de rositas, se han ido de rositas. La justicia no les ha pillado, como decimos. ¿Por qué? Porque han tenido suerte. Bien. Pero esos espíritus vuelven y en condiciones que está claro que no son las mejores, no son las que tenían antes. No pueden pisar con la bota a nadie, no pueden manipular a nadie. Son condiciones muy penosas, ya que su prueba no la han superado. ¿Por qué? Por maldad, por orgullo, por soberbia y por ambición de poder. Esa gente que ha utilizado su libre albedrío, que todos los tenemos, para desviarse del camino trazado. ¿Por qué? Porque nadie viene a la Tierra para hacer el mal. Todo el mundo viene con intención de hacer el bien. Pero luego llegamos aquí, no sabemos lo que pasa, y algunos se desvían de tal forma que crean, pues en fin, tremendas catástrofes mundiales y se llevan por delante a millones de seres humanos. Es decir, nadie viene del más allá dispuesto a cometer maldades ni monstruosidades. Solo es al estar aquí, al olvidarnos de para qué estamos, cuando la persona puede, pues, desviarse y tener unas experiencias terroríficas, sobre todo para los demás, ¿no? Es decir, cuando nos horrorizamos al ver la cantidad de desatinos, pasa Maribel, que se producen en esta sociedad, deberíamos pensar que, afortunadamente, sí existe una justicia que va más allá de la que vemos. Y a esa justicia, señoras y señores, nadie escapa. Nadie la compra con dinero, nadie la corrompe como pasa aquí y como vemos todos los días. Allí no vale eso. Allí realmente esa justicia es inexorable. Y el que lo ha hecho mal tiene que volver en unas condiciones que realmente
ahora mismo no les gustaría ni siquiera pensar, ¿no? Nadie escapa con influencias ni dineros, como ocurre en nuestro planeta, ¿no? Bien, las enfermedades físicas y mentales, por tanto, proceden del espíritu, de su grado de evolución y sus especiales condiciones, del karma, de ese karma que hemos hablado, y no del cuerpo. Solamente lo que hace el cuerpo es reflejar, hace que se manifiesten esas enfermedades. Entonces, si lo pensamos bien, ¿qué tendremos que curar? ¿El cuerpo o el espíritu? Piénsenlo. ¿Qué curarían ustedes? Perfecto. Parece claro que el espíritu, ¿no? Observen esa pequeña tabla que tenemos en la diapositiva, ¿no? El que sea egoísta necesitará ser más desprendido. Esto es un ejemplo práctico, simple y llanamente, porque siempre se nos dice, hay que ser buenos, hay que obrar bien. Bueno, y dirán, sí, pero buenos es muy difícil. Hay que amar, sí, pero es muy difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eso, el egoísta, que sea solidario, que sea desprendido. El que tenga ira, el que sea violento, el que sea iracundo, tendrá que ejercer la paciencia, ser paciente. Tendrá muchas ocasiones en la tierra, con su familia, con los amigos y con los enemigos, de ser paciente, que lo ejercite eso. El avaro, el que lo guarda todo para sí, necesitará ser más generoso. El soberbio, que necesitará ser humilde, aprender humildad, decir yo no soy lo más, yo no soy la reina, no soy el rey del mambo, realmente soy como soy. Y tengo que ser humilde porque hay personas que valen más que yo y son más humildes y son buenas. El perezoso, el que no trabaja, el que no va un palo al agua, pues necesitará trabajar, necesitará levantarse todos los días y saber que tiene que trabajar. ¿Para qué? Para vencer esa pereza. El que tiene envidia, que es nuestro deporte nacional, ¿qué necesitará? Pues respetar al otro, comprender al otro, no empezar a disparar críticas sublimes contra cualquier cosa que los demás hagan, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Los excesos, el que tenga excesos en cualquier sentido, ¿qué necesitará? Moderarse. No hace falta no tomar una copa de vino, lo que hace falta es no tomarse 6 botellas. Es decir, la moderación es importante. Bien, todos los grandes maestros espirituales que ha tenido este planeta han dicho en el fondo lo mismo. Todos. Jesús, Buda, Krishna y otros, muchos, Confucio, otros, han dicho siempre lo mismo. Y todas las religiones, es decir, todas las iglesias, instituciones religiosas y no religiosas que han surgido al amparo de ellos, ¿qué han hecho? Con frecuencia lo que han hecho ha sido tergiversar, complicar, anular y aprovechar en aras de intereses materiales esas enseñanzas sencillas que estos grandes avatares, que estos grandes maestros de la humanidad nos han transmitido. Ha sido una pena. Los que les han sucedido en su nombre, generalmente lo que han hecho ha sido grandes negocios y engañar a muchísima gente, a muchísimos millones. Bien, veamos entonces este mundo y lo que nos rodea, perceptible por nuestros 5 sentidos, es como si fuera una película realizada ¿por quién? Por esa energía suprema. Si quieren pueden llamarle Dios o Ser Supremo. Les garantizo que a él le da lo mismo como le llamemos. Es igual. Los nombres son convenciones humanas. ¿Simplemente para qué? Para podernos entender. Hay quien le resulta más fácil oír la palabra Dios, hay quien le resulta más fácil Ser Supremo, energía cósmica. Da lo mismo, es igual. Es algo que existe. Es una inteligencia suprema que existe, que está en todas partes, ¿no? Bien. Si ustedes van al cine, se meten en la película, siempre o casi siempre, sienten, perciben, oyen e incluso se emocionan con lo que ven. Al acabar, ¿qué hacen? Se encienden las luces del cine y ustedes se levantan.
En el mejor de los casos tiran el envase de las palomitas, la botella de agua o de Coca-Cola y salen por la puerta ¿a dónde? A su mundo de nuevo. Pero durante la película que han hecho, se han sumergido de tal forma que se han olvidado de sus cosas y del mundo, ese que llamamos real, entre comillas. Esta vida nuestra también es como una película donde estamos inmersos con los sentidos corporales. Nuestro espíritu, ¿qué es? Es el espectador y el actor a la vez. La vida o película pasa y el espíritu, ¿qué hace? Vuelve a su realidad, es decir, a la otra dimensión, que es donde tiene su casa y donde puede además actuar de una manera pues mucho mejor, ¿no? La física cuántica nos dice que todo está relacionado. ¿Qué significa eso? Que los pensamientos de todos se unen y forman el ¿qué? Nubes de energía que rodean la realidad tridimensional de este planeta. ¿Y a qué también? Y a todos los seres que nos encontramos en él. La energía suprema, ¿dónde está? Ese Dios está en todos nosotros. Nos penetra, nos rodea, nos capta perfectamente y está deseando que el espíritu, además de cumplir sus pruebas, se acerque a ella. ¿Cómo? Se unifique o se una con ella. Es como un enamorado o enamorada que está deseando que le veamos y nos sintamos atraídos por él o ella. En general, somos nosotros que, absortos por la película de la vida, no vemos ni vamos a nuestro interior para intentar contactar con ese Dios, con esa energía suprema, ¿no? Por eso, una forma práctica de combatir las enfermedades, tanto físicas como mentales, es, además de acudir a la medicina y a la psicología y psiquiatría terrestres, que harán por nosotros, por supuesto, todo lo que puedan, empezar a considerar que la vida es una película y no sumergirnos tanto en la materia, en esa materia de todo tipo que nos rodea, y sí tratar de contactar con esa energía suprema, ese ser supremo, ese Dios que tanto necesitamos. Es decir, muchas personas viven pendientes del dinero que tienen o no tienen, de las cosas que pueden comprar o no, además de estar sumamente pendientes de lo que los demás tienen o no tienen, o hacen o no hacen. Muchas personas solo están en la tierra viendo la película, pero se olvidan de su vida real. En invierno sueñan con las vacaciones de verano, en verano sueñan con las navidades, pero generalmente no disfrutan del momento. Viven siempre pendientes ¿de qué? De un futuro que en realidad siempre les deja insatisfechos. Incluso cuando se tienen todos los bienes materiales que se desean, surge un vacío que necesita ser cubierto ¿con qué? Con más bienes materiales. Eso lo pueden comprobar ustedes en las personas que tienen muchos recursos. Generalmente siempre están a la caza de más y más recursos y eso no tiene fin, nunca se acaba. Algunos tienen para vivir espléndidamente durante varias vidas o muchas vidas, si pudieran, claro está. Y su afán es conseguir más y más. Bien, pues ahí está uno de los grandes errores que cometemos con la mayor alegría. Nos dejamos llevar por la ilusión de la película. Vivimos el argumento, reímos, disfrutamos, lloramos, nos emocionamos, pero nos olvidamos que estamos en la butaca y cuando la película acabe tenemos que volver ¿a dónde? A nuestro real ser. Consideremos que Dios, o esa energía suprema, que está en todo lugar y de la que todos podemos, por así decirlo, considerarnos sus hijos, está esperando que la descubramos, como el enamorado o la enamorada quieren descubrirse con esa pasión inicial y esa ansiedad por conocerse el uno al otro. ¿Y qué podemos hacer para descubrirla? Pues simplemente abrir nuestro corazón con sencillez y humildad a esa energía suprema que nos está indudablemente esperando, porque la solución a nuestros problemas está ahí, en esa energía que nos puede dar todo. Ahora bien, como decía André Luis en una de sus obras, un espíritu que transmitió bastante información a la Tierra, es necesario tener en cuenta lo siguiente: para pedir algo hay que desear, saber desear
y merecer. No solo es pedir. No solo consiste en pedirle cosas a ese Dios, a esa energía suprema, que se anticipa además siempre a nuestros deseos, sino en hablarle como lo haríamos con el ser más querido que tengamos, con nuestro padre, madre o quien sea. Y tener en cuenta que si pedimos algo, debe coincidir con nuestras pruebas y merecimientos. El estudiante no puede pedir al examinador que le apruebe, que le haga el examen por él o que le dé la respuesta para aprobar, ¿verdad? Eso no sería de recibo. Algunos sicarios latinoamericanos van a la iglesia antes de cometer asesinatos y secuestros. ¿Y qué hacen? Le piden a Dios, a la energía suprema, que la policía no les coja, que la policía no les sorprenda. Eso, por ejemplo, no puede ser. Lo mismo sería pedirle que nos toque la lotería sin que exista una real necesidad para ello, que lo justifique, o muchísimo menos pedir algo malo para los demás. Eso jamás. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos a lo largo del día? ¿Cuánto dedicamos a criticar, a ejercer la ambición, la envidia, los celos, el egoísmo o simplemente a hablar de tonterías intrascendentes o bien de males propios y ajenos, que somos muy dados a eso? Te voy a contar la última enfermedad que tuve. A mi tía la han ingresado ayer. El vecino tiene cáncer. Bien, ahora parémonos un instante y pensemos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esa energía suprema, que realmente es la que nos da el soplo vital, es la que permite que vivamos? ¿Cuánto tiempo? A esa energía que nos apoya en nuestro espíritu. Creo que lamentablemente le dedicamos más tiempo al primer grupo y eso supone un gran error que debemos combatir para luchar ¿con qué? Contra nuestras enfermedades físicas y mentales. Como una medida práctica, deberíamos intentar reservar un tiempo, cada cual el que pueda, no hace falta horas, cada cual el que buenamente pueda, para realizar el qué, lo siguiente: pararnos, alejar cualquier pensamiento que nos una a las cosas de aquí, de la película, y pensar en esa energía suprema, no como algo lejano e infinito, sino como algo próximo, muy próximo, dentro de nosotros. Eso que algunos llaman meditar, sentados con la espalda recta, sin nada que pueda molestar a nuestro cuerpo, me refiero a ropas ajustadas, etc., con los ojos cerrados, alejados en lo posible de sonidos, ruidos y sobre todo de pensamientos de la película, entregarnos con pasión, como nos entregamos en un encuentro amoroso. Y para ello es muy positivo que con los ojos cerrados dirijan su mirada hacia el entrecejo y la mantengan allí. Eso les ayudará a conectar con la energía suprema. Recordemos que debemos descubrirla dentro de nosotros mismos, no fuera. No debemos ir a ningún sitio a ver si vemos una imagen. Tenemos que descubrirla dentro de nosotros. Una vez que lo consigamos, ¿y cómo lo vamos a saber? Pues si sus pensamientos ya no vuelan en todas direcciones y si notan la paz interior, una sensación opuesta a cuando estamos nerviosos, estresados o ocupados con muchos problemas. Ahí que vendrá, ahí viene la segunda parte, que es hablar con ella, no utilizando palabras rituales, como pueden ser las oraciones tradicionales, que de tanto repetirlas a veces suenan muy vacías, sino nuestras propias palabras, sencillas, las que salen del corazón, desde el fondo de nuestro corazón. Lo primero, ojo, nunca pedir, que siempre nos lanzamos a pedir. Dame, necesito esto, apóyame, a ver si puedes conseguir. No, lo primero, nunca pedir. Tenemos que ser corteses con esa energía suprema, ¿no? Parecemos mendigos y con nuestro padre o madre nunca seríamos mendigos, no debemos serlo jamás. Lo primero que hay que hacer es agradecer todo lo que hace por nosotros en cualquier momento. ¿Cómo agradeceríamos a nuestra madre o padre el habernos dado la vida y favorecer nuestro crecimiento y desarrollo? Y luego, una vez que agradecemos, ya podemos pedir. Eso sí, con tiento, con tacto, con mesura, ¿no? No pedir la luna porque no se nos va a dar nada, ¿no?
Recordemos los 10 leprosos. Cuando Jesús les sanó a los 10, solo uno de ellos volvió para darle las gracias. Por tanto, no seamos ingratos con esa energía suprema, con ese Dios. No se lo merece y nosotros tampoco merecemos ser así. Seríamos muy bajos, muy cutres, muy pobres siendo así. Para emplear la fuerza vital que tenemos, que existe en nosotros, pasaremos a lo que llamamos afirmaciones. ¿Qué es eso? Pues algo también muy fácil si tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos y en la energía suprema. La fuerza de nuestros pensamientos es muy grande, es inmensa. Basta sino ver su resultado cuando pensamos en toda clase de males que nos suceden o nos puedan suceder. Estamos llamando a gritos a esos males. Fíjense cuando un problema se aloja en su mente y no deja de dar vueltas y vueltas hasta que su cabeza parece que les va a estallar. Es decir, si usamos el pensamiento mal, con pesimismo y negatividad, recogeremos lo mismo. ¿El qué? Resultados negativos. Sin embargo, nos cuesta lo mismo, es igual de barato o caro, pensar bien, y el resultado sería totalmente distinto. Y esto en el terreno científico se puede comprobar, y de hecho se hacen experimentos con el llamado efecto placebo, es decir, proporcionar una sustancia inocua que no tiene ningún efecto, como puede ser un caramelo de menta, y que la persona crea que es un fármaco, una medicina. Está comprobada la efectividad del placebo en un gran porcentaje de casos. Lo mismo si a alguien se le da algo inocuo y cree que es veneno, también le puede provocar bastante mal. Ejerce el mismo efecto aunque fuera agua pura, ¿no? Los pensamientos de amor, bondad, etc., hacen que nuestro ADN se expanda, favoreciendo la acción del sistema inmunológico. E igualmente los pensamientos de odio, rencor, negativos, hacen que el ADN se contraiga. ¿Para qué? Para inhibir la acción del sistema inmunológico. Es decir, aunque solo fuera por egoísmo propio, cuando nos dicen que seamos buenos, que pensamos positivamente, que hagamos las cosas bien, solo pensando en nuestra salud deberíamos hacerlo. Ya por egoísmo, no por ser moralmente buenos o malos, pero ni siquiera por esas lo hacemos, ¿no? Bien, vayamos a las famosas afirmaciones. ¿Qué es lo que son? Pues como su nombre indica, son órdenes o afirmaciones referentes a algo que necesitamos o queremos. Todo lo que pensamos, hacemos o decimos son sugestiones voluntarias, que al repetirlas una y otra vez creamos ¿el qué? Creamos un hábito. Como una explicación biopsicológica, sabemos que las células que se encienden juntas permanecen juntas. Esa agrupación de células cerebrales provoca ¿el qué? Pues un comportamiento aprendido. Cuando caminamos es un comportamiento aprendido. Cuando hablamos, corremos, escribimos, cantamos, bailamos, es un comportamiento aprendido. ¿Por qué? Porque nuestras células se han juntado, se han encendido juntas y han provocado ese tipo de unión que resulta en una conducta, ¿no? Por tanto, las afirmaciones positivas, ¿qué son? Autosugestiones donde una intención es meditada y repetida, ¿para qué? Para aplicarla, para implantarla en la mente. El subconsciente nuestro retendrá ese concepto. Al afirmar cada día lo que deseamos en la vida, inconscientemente vamos a dar pasos que nos van a permitir conseguir esos objetivos. No hay milagros, no es hacer ya y ya está, pero nos lo van a permitir. Veamos con un caso real en el que he cambiado el nombre y algunas circunstancias cómo se pueden realizar esas afirmaciones que comentamos. Carlos era un hombre de 37 años. Trabajaba en una empresa a turnos, lo que le obligaba a estar al mes por lo menos una semana de noche, a veces 2. Debido a esto empezó a tener muchos problemas de sueño y además estaba casado y con 2 niños pequeños, a los que casi no veía y se estaba perdiendo su niñez. Era un hombre creativo y francamente bueno en el diseño gráfico,
Podríamos decir que era un proyecto de artista, pero parecía que estaba condenado a seguir en su empresa hasta que un día lo echasen o lo jubilasen. Oyó hablar de las afirmaciones y decidió hacerlas. Todos los días se sentaba unos instantes, alejado de cualquier ruido, y respiraba profundamente 2 veces, para intentar, como decía él, dejar la mente en blanco. Después decía esta frase: tengo un trabajo sin turnos y rehago mi vida personal y familiar. Una vez lo hacía en voz alta, otra en voz baja, otra en un susurro y otra sin palabras desde el fondo de la mente. Después decía esa energía suprema: gracias por oírme. Finalmente, de nuevo respiraba profundamente un par de veces. Esto lo repetía todos los días las veces que buenamente podía, ¿no? Nada parecía cambiar, nada. Y realmente la empresa lo que hizo fue trasladarle a una multinacional, porque había hecho una subcontrata, y entonces le mandó para hacer un trabajo allí. Pero él estaba y pensaba que pronto volvería a esos turnos que tanto detestaba y a esa empresa en la que parecía que su promoción había terminado, ¿no? Al poco tiempo, sin embargo, la multinacional le propuso incorporarse a su plantilla como creativo, con unas condiciones muchísimo mejores que las que nunca hubiera imaginado. Por supuesto, mejores que las que tenía anteriormente, y sobre todo con un horario fijo de lunes a viernes. Carlos lo aceptó, por supuesto, y hoy es un destacado artista gráfico en esa multinacional y en muchos otros foros. Nunca olvida utilizar las afirmaciones, ¿para qué? Para aquello que necesite. ¿Por qué? Porque sabe que son especialmente poderosas, ¿no? Por tanto, ven que no es tan difícil, no es algo realmente que les cueste hacer, pero tengan en cuenta una cosa: con la energía suprema deben ser sinceros. Ahí no valen segundas intenciones, ni objetivos egoístas o consecuencias negativas para uno mismo o para los demás. Dios o la energía suprema no es un director de banco al que intentemos engañar para conseguir un crédito. Y todo lo que pensamos y nuestras intenciones están totalmente al descubierto para ella. Por tanto, no valen trucos, ni dobleces, ni mucho menos mentiras, ¿no? Si hacen esto, meditan algún tiempo yendo a su interior, hablan con la energía suprema, realizan afirmaciones coherentes y que tengan un fin noble para ustedes mismos o para los demás, se habrán alejado de lo que decíamos antes, de la película de la vida. ¿Y dónde habrán llegado? Se habrán acercado a ustedes mismos y a esa energía. Y no tengan la menor duda que funcionará siempre que lo hagan así. La energía suprema está deseosa que vayamos a ella, que la descubramos, que la sintamos y nos emocionemos con ella. Y una vez que exista esa comunión espiritual, nuestra confianza puede, como decía alguien, mover montañas. En aquel tiempo, ahí le ponemos en la diapositiva lo que antes hemos expresado. ¿Cómo se hace? 2 respiraciones profundas, expresar en presente la situación, una vez en voz alta, otra en voz baja, otra en un susurro y otra sin palabras desde el fondo de la mente. Dar las gracias por oírnos y respirar profundamente 2 veces. Como ven, es muy sencillo, ¿no? En aquel tiempo, Jesús, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les dijo: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque mirad bien, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto está en el Evangelio de Lucas. Ya Jesús nos decía que la energía suprema está dentro. Lo decía con sus palabras. ¿A quién? Pues aquel pueblo hebreo que era bastante, primitivo y todavía no podía entender muchas cosas. Pero Jesús decía que, mira, descubre a Dios dentro de ti. No lo mires en otro sitio, míralo dentro de ti. Trata de descubrirlo, que tú lo tienes. Y luego decía a sus discípulos: todos sois dioses. Podéis hacer lo mismo que yo porque todos sois dioses. Por tanto, señoras y señores,
Para la curación espiritual y física, ¿qué les sugiero? Intenten retirarse un poco de la película y piensen en ustedes y la energía suprema. Conecten con ella, agradézcanle su inmensa bondad y luego realicen afirmaciones. ¿Dirigidas a qué? A resolver sus problemas. Todos tenemos problemas. Que les ayuden a resolver esos problemas. Además, no les cuesta nada. Es muy barato. Es muy sencillo. En lugar de perderse en ideas pesimistas, en temores, en esos pensamientos negros, miedos, que solamente les llevan a desesperarse y a acabar deprimidos o bien irascibles, ganarán ¿en qué? En optimismo y en resultados. Y de paso ayudarán a su espíritu a evolucionar. ¿Les parece poco? Sería muy interesante que lo mismo que al nacer, mientras todos ríen y dicen «¡qué niño más bonito! ¡Qué niña más guapa!», el niño o la niña están llorando, sería muy bonito, muy interesante que nosotros al morir, mientras todos lloran, podamos reír. Y eso solamente depende ¿de qué? De cómo utilicemos nuestro libre albedrío y nuestra energía interior. Sinceramente, yo se lo recomiendo. Ahora me gustaría que realizáramos un pequeño ejercicio para que puedan intentar llegar a su interior. Siéntanse libres de hacerlo o no, pero si no lo hacen, les ruego que se mantengan en silencio. Si les es posible, cierren sus ojos. Pongan sus manos encima de sus rodillas. Déjenlas abiertas y respiren profundamente. Observen cómo el aire entra en su interior. Dejen que avance y oxigene todo su cuerpo. Luego sigan su recorrido hasta que salga al exterior. Noten lo que están tocando sus manos, la tela de sus vestidos o pantalones, y permitan que intenten llegar hasta ustedes, hasta sus rodillas, que las acaricien, que noten el calor, y de nuevo respiren muy profundamente, notando el aire, cómo entra y cómo recorre su ser. Al expulsarlo, sientan una sensación de calma y tranquilidad. Despréndanse de cualquier tipo de nerviosismo o preocupaciones que puedan tener. Despréndanse de ellas. Respiren de nuevo muy profundamente y sientan cómo con la respiración notan una sensación de relajación y bienestar cada vez más y más profunda, más y más intensa. Tan intensa que empiezan a imaginar que están cómodamente echados en una cama en la que se sienten muy cómodos, muy confortables. Su cuerpo se siente muy relajado y su mente libre de pensamientos que les puedan molestar o de cualquier tipo de preocupación. Noten cómo sus músculos están cada vez más y más relajados. Una gran laxitud les invade. Comienza por los dedos de los pies, del más grande al más chiquito. Sube por su empeine, sus tobillos, sus piernas. Respiren muy profundamente y noten cómo todas esas zonas van sintiéndose más y más relajadas y ustedes llenos de una sensación de paz y tranquilidad muy grande. Ahora sientan sus rodillas, muslos, caderas y estómago muy relajados. Su mente está liberada de cualquier sentimiento que les pueda preocupar o molestar. Respiren muy intensamente y noten una gran sensación de paz interna que ocupa todo su ser. Esa sensación de relajación va subiendo hacia su garganta, sus hombros, sus brazos, las manos, los dedos de las manos, el pulgar, el índice, el medio, el anular,
el meñique. Ahora casi todo su cuerpo se encuentra muy relajado. Dejen que esa sensación sea más y más intensa. Déjense llevar. Los músculos de su cara se relajan, sus labios, sus párpados. Ahora todo está muy relajado. Respiren de nuevo muy profundamente y dejen que ese estado de relajación invada su ser a la cuenta de 3. Díganle lo que deseen. Van a sentirse muy bien, con una sensación de descanso total. 1, 2, 3. Dejen que ese estado de relajación invada todo su ser y empiecen a sentirse muy cómodos, muy bien. Ahora intenten hablar con la energía suprema. Hablen mentalmente, desde el interior de sus mentes, desde su espíritu. Díganle lo que deseen y en especial sean agradecidos por tantos y tantos favores que les otorga diariamente. Mándenle sus mejores deseos, su amor más intenso. Despídanse con su mejor vibración de esa energía suprema, con su mejor beso, abrazo o caricia. Abandónense en su mejor onda de cariño y siéntanse maravillosamente bien, libres y a la vez llenos de un indecible bienestar. Respiren muy profundamente. Noten cómo sus pulmones respiran muy profundamente. Y nótense tremendamente relajados y llenos de paz. Disfruten un instante de esa maravillosa sensación. Vuelvan a respirar profundamente y despídanse de esa energía suprema. Díganle, hasta pronto, muy pronto volveré a estar contigo. Ahora, de 3 a 1, podrán poco a poco mover los músculos de su cuerpo, abrir poco a poco sus ojos y sonreír a la vida de nuevo, con ganas, con muchas ganas. 3, 2, 1. Abra los ojos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Han dormido bien? ¿Sí? Me alegro mucho. Perfecto. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas, si hay preguntas. Si no, cerramos la sesión. Así que... Sí. Sí, señor Alonso, usted ha dicho que todos los espíritus, por supuesto, elegimos nuestra misión, nuestra tarea terrenal para encarnar y que, lógicamente, a muchos se nos olvida. Pero que en realidad nadie, ninguno de esos espíritus, viene aquí con el propósito de causar el mal. Entonces, claro, ahí se nos produce un conflicto con otras informaciones que tenía, inclusive de muchos espíritas, porque se supone que uno de esos monstruos que estaban ahí, y esos son solamente un pequeño muestrario de la historia, se supone que eran espíritus que no venían a hacer el mal, pero vaya que se los olvidó. Claro. Porque se supone que cada encarnación es un poco mejor o menos mala que la anterior. Eso es otra información que tengo. Entonces, claro, o sea, un Hitler o un Videla o eso, ¿qué eran antes? ¿Qué clase de espíritus eran antes? Pues a lo mejor eran como usted o como yo.
solo que al venir se perdieron. Entonces, ¿cuál es la evolución que han tenido? O sea, ¿hubo una La que brecha tiene- en la evolución o una involución? No, simplemente lo hicieron mal, porque tienen libre albedrío. Como usted, si nace, puede ser una persona normal, decente, o puede ser un criminal, un psicópata o un delincuente. Sí, pero se supone que un psicópata no es una elección, ¿o sí? Debería de serlo, cualquier cosa que somos lo hemos elegido, salvo en ciertos casos que nos envían directamente de alguna forma, ¿no? Como he explicado, ¿no? Así que, en fin, todos son experiencias. Las monstruosidades que tenemos aquí realmente son experiencias. Malas para los demás o malas para uno, pero son experimentos, son experiencias. Por supuesto que el karma, que es realmente acción, genera una reacción, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con alguien, por ejemplo, que es responsable de la desaparición de 6 millones de personas o de 25, Stalin, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su karma? Porque, claro, ellos han hecho un daño, pero no un daño común. No han matado a uno, ni a dos, ni a 10, han matado a millones de personas. Entonces, ¿cómo se limpia, cómo se renueva ese karma? Posiblemente ellos no han matado personalmente a nadie. Intelectualmente sí, lo han hecho. Claro, son digamos, asesinos de otra clase. Los 6 millones, seguro que Hitler, Adolfo Hitler, no mató a uno solo de ellos, ¿no? Estuvo acompañado por, en fin, digamos, cientos de miles o millones de personas que hacían ese trabajo. ¿Por qué? Porque querían, porque se les había olvidado, por lo que fuera, ¿no? Entonces son experiencias. Y además no debemos de olvidar que siempre, vamos a ver, si en este planeta sobramos muchos miles de millones, tiene que haber de alguna manera un elemento de compensación que ayude a eso, ¿no? A principios del siglo XX éramos 4.000 millones de personas. Ahora, a principios del siglo XXI, somos casi 8.000 millones de personas, a pesar de 2 guerras mundiales, revoluciones, guerras civiles, etcétera, etcétera. Tiene que haber un sistema que somos incapaces, digamos, de saber, porque no somos quien para manejar esos datos, que de alguna forma regule todo eso, porque si no nos comeríamos vivos. Igual así, para 2050 vamos a ser 10.000 millones, a no ser que venga otro Stalin o venga unos cuantos tsunamis. Puede ser. Como no lo sabemos, tenemos que pensar que no venga, o por lo menos que no nos llegue, ¿no? Muy bien. Sí, por favor. Yo, abundando en lo que dice Sí. aquí el señor, ¿cómo podemos atribuir a quién, si todas las personas que en el accidente de Atocha, todas esas personas con anterioridad, ¿qué tenían? ¿Tenían algo por la cual se hizo ese accidente? Todas esas personas habían hecho algo malo, tendría algo en sus conciencias para que hubiese ese accidente. Todas las que iban ahí tenían algo con anterioridad. Indudablemente sí. Además, eso fue una desencarnación colectiva, como la hay en otros sitios, como el tsunami, por ejemplo, que se llevó casi 300.000 personas. Son desencarnaciones colectivas. ¿A qué se suele atribuir, según algunas informaciones, ¿no? Por supuesto, no debemos dar crédito total a todo y tenemos que tenerlo siempre, en fin, con reservas. Son desencarnaciones colectivas, pues, de otras multitudes que en su momento lo han hecho mal, en su momento han hecho así. Por ejemplo, hay muchos hebreos, pueblos hebreos antiguos, que destruyeron cantidad de otros pueblos que tenían a su lado, ¿no? Hay incluso alguna información que ese famoso holocausto podía venir precisamente de esos pueblos hebreos que habían machacado a otros pueblos que eran limítrofes a lo largo de siglos, ¿no? Es decir, no es el mal que han hecho, claro que sí, es el karma que tengan. Y además puede ser una desencarnación colectiva. Todos estar juntos, aunque ahora sean de distinto padre y madre, porque tienen otra encarnación distinta, pero tienen un elenco, tienen un pasado que puede ser que sea común, ¿no? Según las informaciones que también tenemos, ¿no?
Insisto, y no hay que darle un crédito al 100%, ni a una cosa ni a otra. Siempre pongámoslo en tela de juicio, ¿vale? Pues no somos tan buenos, siempre tenemos que pensar en los demás y decir, es que Sí. habíamos hecho algo, yo habré hecho algo. Indudablemente. Con anterioridad y me siento Usted y yo y todos los que estamos aquí, como he citado en la conferencia, todos tenemos un karma. Si no, no habríamos nacido aquí en la Tierra, claro. Porque ninguno somos un espíritu tremendamente superior que vengamos a darnos a los demás, que seamos un Gandhi o seamos, en fin, alguien de ese calibre, ¿no? Todos estamos aquí, ¿por qué? Porque tenemos lo nuestro, tenemos nuestra historia, ¿no? Como quien dice. ¿Qué pasa? Que afortunadamente no la recordamos. Sería terrible que nos acordáramos, por ejemplo, si ahora somos pobres, que hemos sido muy ricos, que hemos tenido todo, o viceversa. Es decir, sería un sufrimiento tremendo, nos volveríamos locos. Entonces la energía suprema o Dios es tan sabio que hace que no nos acordemos de eso, que tengamos esa especie de oxitocina, esa especie de hormona del olvido, para que no nos acordemos de ello, ¿no? Sí, ¿cómo? Una pregunta. Con relación a esto del desencarne colectivo, ¿no? En concreto, en el caso de Atocha, una persona que estaba en la situación, ¿no? En el accidente, y sale medio vivo, o sea, en estado vegetativo, ¿vale? Por las secuelas del accidente, todo eso. Por estar allí y de una manera haber sido sacada, aunque medio viva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eso podría ser una segunda oportunidad o una lección a los que están alrededor de ella. Ambas cosas, puede ser. Desde luego era karma. En el karma de esa persona estaba, no te vas a morir, como en un accidente de aviación. Se cae un avión y hay 85 o 300 muertos y hay 2 que sobreviven. Y dice, es imposible. ¿Cómo han podido sobrevivir? No les tocaba, no era su karma ese. No habían escogido eso, no se les había mandado ahí, digamos, con ese final, ¿no? En ese caso que me cita usted es lo mismo, ¿no? Puede ser una lección. No, una lección siempre es una lección. Siempre es para decir, bueno, hay un caso que contaba Chico Xavier, un gran médium brasileño, de un hombre que era muy bueno, se portaba muy bien, estaba muy bien con su familia, los vecinos, los amigos, era una gran persona, ayudaba a todos, y un día, pues, trabajando, se cortó el dedo meñique, y bramó en arameo, claro, dijo, bueno, Dios, ¿qué me has hecho? Me has quitado mi dedo meñique. ¿Pero qué te he hecho yo si solamente hago cosas buenas? Miro por los demás, me doy a los demás, trato de cumplir tus leyes. ¿Por qué me has hecho esto, no? Y realmente un espíritu se acercó de alguna manera a él y le dijo, mira, tienes suerte, te has quedado sin el dedo meñique. ¿Sabes cuál era tu karma real? Quedarte sin el brazo. Por tanto, da gracias que solamente debido a tu buen hacer y a lo que estás haciendo en esta vida, te has quedado sin el dedo meñique. ¿Vale? ¿Algo más? Sí, por favor. Sí, bueno, primero darle las gracias porque me ha gustado muchísimo su exposición. Pues muchísimas gracias y es un placer. El mensaje y el contenido, como la forma de expresarlo, de declamarlo, es excelente. Y usted nos explicaba al principio que las enfermedades pueden tener un origen mental, o físico, o espiritual. Bien, en las de origen espiritual, ¿hasta qué punto los espíritus, la otra dimensión, tienen una influencia sobre ella? Y concretamente en su caso, que es usted psicólogo clínico, según he podido entender, ¿qué experiencia tiene directa? Porque me imagino que habrán pasado por su consulta, por su clínica, multitud de pacientes con enajenaciones mentales. Algunos que otros, sí. ¿Y hasta qué punto esas enajenaciones o esas psicopatías son propias o son causadas por entes espirituales obsesados? Pues hay de todo, como en botica, ¿no? Hay quien viene que realmente sufre obsesiones espirituales
hay quien realmente son producto de su conducta aquí, o producto de una disfunción X que tenga. Hay surtido variado, ¿no? No se puede sacar solamente... Es decir, lo que no podemos decir nunca es tal persona está mal. Y eso en el ámbito espírita somos muy dados a ello, ¿no? Tiene obsesores. Es culpa de los obsesores. No. Yo estoy siempre en contra de eso. Las cosas que hacemos mal es culpa nuestra. Los obsesores no se acercan si nosotros no abrimos la puerta. Si nosotros hacemos las cosas bien, un espíritu que, en fin, nos tenga cierta manía por cosas pasadas, por nuestro karma, porque lo hemos hecho mal con él, o por lo que sea, nunca nos puede hacer nada si nosotros no le abrimos la puerta y le decimos, venga, chico, entra, sé mi amigo. Es decir, si hacemos las cosas mal, ¿se acuerda el cuadro ese que teníamos aquí? Si estamos en el lado de lo malo, estamos abriendo la puerta ¿a qué? A los obsesores, que entonces vendrán y sí nos atacarán, claro que sí. ¿Cómo? Con toda la fuerza que tengan. ¿Y qué pueden hacer? Que nos sientan muy mal, que nos sintamos fatal, incluso en ocasiones que lleguemos casi a morirnos, ¿no? Pero la culpa no es del más allá, la culpa no es de los espíritus, la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal y les abrimos la puerta y les allanamos el camino para que lo hagan. Y, Sí. perdone que le insista un poco más. Sí. Claro, debe ser muy difícil cuando usted detecta este tipo, cada caso concreto, como espírita, ¿qué tratamiento le aplica a esos pacientes? Yo soy psicólogo clínico y no soy espírita cuando soy psicólogo clínico. Es decir, yo a mis pacientes no puedo decirles, no, es que la parte espiritual es así o asado. No, porque pueden no creer o puedo causarles un conflicto, tengo que tener una ética profesional, ¿no? Entonces, en mi consulta yo puedo percibir lo que sea, pero no puedo decirle a la persona, usted está muy mal porque realmente, claro, es que su espíritu está mal. Entonces, el ¿Entiende? tratamiento no, sí, pero el tratamiento no será tan efectivo como si se le... Intento que tratamiento- sea efectivo pidiendo por él, por ejemplo. Intento poner en marcha otras cosas por mi parte, pero no puedo a cada persona decirle, porque no sería, en fin, una invasión de sus creencias, una falta de respeto hacia esa persona. Salvo que la persona lo diga y, en fin, y sea proclive a eso y se pueda hablar con él de eso, que son los mínimos, ¿eh? ¿Lo comprende? Perfecto. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Yo también Sí, quería agradecerle perdón, sí. la conferencia. Muchísimas gracias, hoy me estoy llenando de gracias, así que muchas gracias. A mí me ha movido mucho. Sí. Yo quería preguntarle, desde el punto de vista del espiritismo, bueno, hay algo que yo recuerdo que me hizo llorar, que fue leer una entrevista que le hicieron a un niño sicario en Colombia. Era niño todavía, un adolescente de 15, 16 años, que ya tenía tantas malas acciones, asesinatos, en fin, cosas horribles que había hecho, que en un momento dado dijo, Dios no me va a perdonar. Y a mí aquello me hizo llorar, porque sentí una enorme compasión por él. Entonces, desde el punto de vista espírita, cuando pasa estas situaciones que, por ejemplo, adolescentes, como los adolescentes en Colombia, o los niños que convierten en soldados en África, todas estas cosas que personas muy tiernas se ven de alguna forma obligadas, ¿no?, por esa marea que tienen alrededor para cometer malas acciones, ¿eso qué sentido podría tener? ¿En qué sentido? En el sentido de la evolución de una persona y de su karma. Bueno, tiene su sentido, ¿no? Tiene que pasar por esas pruebas para superarlas. Puede matar o no matar, puede robar o no robar, puede hacer un secuestro expreso o no hacerlo, puede trabajar con su familia aunque sea humilde, puede dejarse las manos y los pies para sacar su alimento al día, o bien pues puede pasar coca y vivir muy bien, ¿no? Siempre tiene esa libertad, ese libre albedrío. Luego la persona escoge. Yo hablo de niños a los que les han puesto un arma en las manos y lo mismo les han matado a la familia delante. Y esa persona que les ha matado a la familia delante se ha
convertido en su padre o su madre, les ha hecho ese papel. O sea, hablo de estas situaciones en las que el libre albedrío parece que está muy puesto en Es cuestión. que el libre albedrío, ¿sabe usted cómo yo lo llamo? Libertad condicional, ¿no? Yo al libre albedrío le llamo libertad condicional. Más o menos creo que es así, ¿no? Entonces, esos niños que les pasa eso, naturalmente han venido con ese karma, ¿eh? Aunque sean niños. Son espíritus que han reencarnado y que van a crecer y que con el tiempo serán adultos. ¿Qué pasa? Que nos llama la atención de una manera muy tierna decir, ¿cómo pueden abusar de esos niños los malos, la mala gente, ¿no? Pues el malo, el que le pone el arma al niño, o el que convierte a un chico de 14 años que sube una moto y mata al otro en un sicario, no es tanta culpa del niño o de ese chico. La culpa es del que lo convierte en eso. Ese hombre o esa mujer sí está creando un karma espantoso. Luego el chico puede, con el tiempo, puede remontar, puede cambiar o puede seguir. ¿En base a qué? A esa libertad condicional, a ese libre albedrío, ¿no? Pero realmente el que lo está haciendo muy mal es la persona que impulsa eso. O el presidente del gobierno que, sabiendo que su país está mal, sigue haciendo las cosas mal un día y otro. Y permite que haya desigualdad social, permite que haya crímenes, permite que haya tantas cosas malas, ¿no? Todavía esa persona crea mucho más karma. Y cuando venga quizás sea un niño en África que está con el pecho de la madre seco y se queja de las moscas que no le dejan comer, ¿no? Es posible. Esa es la justicia que decíamos antes, que no es la humana, que ojalá lo viese, ¿no? Pero existe, ¿no? Así que no se preocupe, que esos niños tendrán su momento en su vida de poder elegir una cosa u otra. Y el malo ya ha tenido la oportunidad de elegir y ya la ha elegido mal. Y el presidente de ese país ha elegido muy mal y también lo pasará mal. O sea que cada uno tiene su momento y su fin, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Sí, por favor. Sí, como psicólogo clínico, a mí me ha sucedido, y a algunas personas que me cuentan, cuando ha fallecido un familiar, y estando uno en un sitio tranquilo, yo he recibido mi llamada, llamarme varias veces. ¿A qué se debe eso? Llamarle varias veces. Sí. ¿Quién? Llamarme esa persona que ha fallecido. Llamarme. Es decir, oye, ven. Y con una naturalidad como estamos hablando nosotros. Suele pasar. La medicina además eso lo reconoce, ¿no? Que los familiares de un fallecido, el día del fallecimiento o un poquito más tarde, pueden sentir ese tipo de percepciones que usted ha dicho, ¿no? Que le llamen, ¿no? Pero pasado tiempo. Pasado tiempo ya es otra historia, pero los primeros días la medicina lo reconoce, ¿no? Pasado tiempo ya teníamos que entrar en otra onda espiritual distinta para decir, pues esa persona quiere comunicarse con usted y de alguna forma lo intenta. Como en el sueño, en una percepción que tiene, en un momento que se queda medio traspuesto y lo ve, ¿no? Lo ve, lo oye o algo así, ¿no? Por el caso concreto, yo estaba en la cocina haciendo una cesta y Sí. mi esposa en su momento, una habitación larga. Pues su caso es como el de millones de personas que les Varias pasa veces, eso. pero Sí. una teoría que fui allá, pero si aquí no está, ¿y cómo me llama? Claro, usted oyó esa llamada porque esa persona quiso que la oyese, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues la tengo oída, porque me la he dicho varias veces, o sea que no... Pues nada, no la pierda y dígale dónde está el tesoro oculto, ¿eh? A ver si se lo comenta. Muy bien. Una cosa, la medicina reconoce oficialmente esas llamadas y su procedencia. Solamente en los primeros momentos del fallecimiento. El primer día o el segundo, nada más, ¿eh? Luego más tarde ya puede ser otro tipo de... Pero ellos cosas. lo reconocen abiertamente o La medicina en sí lo ellos. reconoce, Sí. pero nadie le va a decir a usted que lo reconoce, ¿vale? Como si oye usted voces o ve cosas, le van a decir que es un esquizofrénico, no que es un medium, ¿vale? Aunque luego eso sea reconocido de otra forma. Así que tenemos que saber dónde estamos
y lo que nos rodea, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Nada más. Pues si me permite abusar la última pregunta. la tercera. A la tercera la vencida, Vale. dígame. Es sobre las afirmaciones que entiendo, algunas creo, pero deben ser muy poderosas para uno mismo, ¿no? Hasta el punto son igualmente efectivas cuando pide por otro, por una persona ajena. Puede pedir por otro. Y si realmente la persona lo merece, es decir, lo que decíamos, desear, saber, desear y merecer, es posible que lo reciba, ¿no? Puede usarlo también, sí. ¿Vale? Que le vaya bien con eso. Muchas gracias. Pues nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias.